Buenas, profe. Mi nombre es Juan David Peralta Fuentes y yo les vengo a explicar un poco de lo que hicimos en el backend de nuestra aplicación, la parte de atrás de todo lo que se puede ver en nuestra aplicación. Y pues comienzo explicando en cómo dividimos la estructura de nuestra aplicación del backend. Pues nosotros tuvimos la decisión y la determinación de hacerlo desde Python, pasar la información a nuestra API de JavaScript con Express y Node para poder utilizar, pues mandarlos a la base de datos Mongo y poder consumirlos en React, en el frontend. Se nos dificultó mucho el poder hacerlo desde aquí mismo, porque no es para nadie un secreto que ya se pueden hacer APIs desde Python y poder consumirlas con React. Pero lo que se nos hacía poco eficiente es ir aprendiendo y ir implementando lo que aprendíamos, pues ya con lo que nosotros sabemos de JavaScript, pues ya nos teníamos una gran ventaja sobre eso. Y no teníamos que nuevamente aprender un lenguaje de programación, sino que el problema es que no encontramos la manera de mandar datos, pero ya las voy a explicar cómo resolvimos. Bueno, estas librerías que utilizamos para predecir y para procesar los datos y mandarlos a nuestra API en JS. Y le voy a explicar con la inflación, las predicciones de la inflación. Voy a explicarle un poco de cómo se hizo cada cosa. Ok, utilizamos Panda para el procesamiento, principalmente procesamiento de datos, que es uno de los pilares de todo esto. Nuestro modelo de predicciones es Protjet, el cual hace nuestras predicciones, valga la redundancia. Utilizamos Plotly, ya les voy a explicar más adelante por qué utilizamos una librería de gráficas y aquí no vamos a estar graficando y mostrando nada. Y estas dos son las librerías que nos permiten tener un formato JSON para mandárselo a la API y los requests, que son las peticiones que se podrían hacer a nuestra API. Empezando de que, bueno, utilizamos Panda para poder procesar los datos en nuestra ruta correspondiente y aquí nos las puede desplegar. Pero es que tuvimos un problema muy constante y tuvimos que, pues, con lo más lógico, limpiar datos para poder ser más fácil la tarea a Protjet y pues que nos salieran errores. Y por ejemplo, en este caso en específico, nos salía la fecha con este signo. ¿Qué pasa? Para Protjet, y no solo para Protjet, sino para gráficas dentro de Plotly, no veía sentido el que nosotros le colocáramos eso, nos salía un error. Y entonces nos tocó limpiar esos datos y que esa columna, en vez de tener ese signo, tuviera un espacio. Y lo que nosotros, pues, convierte esa columna como la estamos viendo a continuación. Pues la diferencia y empiezan esos datos con el año y el mes. Pero eso también es otro problema que vimos más adelante, ya que Protjet necesitaba días. El modelado, el de predicción Protjet necesita días. Entonces, nosotros lo que pues se nos ingenió fue, ya que como en este caso no teníamos días, realizamos pues procedimos primero a convertir los datos en un formato de data time, año y mes, pero para después decirle que esos datos en cada final, bueno, cada día va a ser el día final de su mes, es decir, todos los 30 31 de nuestros meses en nuestras fechas. Y utilizamos la columna Y para poder tener pues la gráfica que vamos, bueno, el eje que vamos a realizar en el eje Y, para la redundancia nuevamente. Pero ¿por qué de ese Y? Bueno, esto viene de Project. En verdad, Project es una exigencia de la LGX, tiene que ser llamado la columna DS, y la columna, pues el Y, que él ni siquiera necesita que nosotros eliminemos las diferentes columnas, simplemente él las identifica. Nosotros vemos aquí, pues, lo que en este caso imprimimos en la última objeto, pues, de nuestras columnas, de nuestras filas, de lo que procesamos. Aquí pues nos da las filas y las columnas totales de nuestro procesamiento de los datos, y pues realizamos que no habría ningún dato
mal parqueado por ahí, en pocas palabras. Lo que a continuación hicimos, pues graficamos de manera de que desde aquí podamos realizar y verificar que las gráficas y los datos estén bien puestos. Y podemos ver aquí que nos da todas las gráficas y verificamos y no mandamos cosas a la base de datos ni a la API que sean incoherentes. Por eso nosotros utilizamos las gráficas aquí para poder verificar que estén buenos esos datos. ¿Ok? Para a continuación poder utilizar el modelado de las predicciones, que es Project. Nosotros lo almacenamos en una variable m, la cual utiliza un método fit, que es pues para preparar los datos que van a ir como a tipo... pues para que indicarle a Project que esas va a ser las columnas que él, bueno, D, S y Y, porque las identifica aquí abajo, donde dice procesando, terminar el procesamiento, para poder tener pues ese conjunto de datos y poder realizar el aprendizaje automático. En esto más adelante pues utilizamos future igual a mmake, que pues lo que nos hace y nos dice, por ejemplo, que nosotros pues realicemos una predicción futura de un data frame, que es lo que es pandas, uno que nos convierte pandas en Excel, en un periodo de 5. Este periodo de 5 es los periodos adelante que él va a tirar la predicción, y la frecuencia es a qué tipo de datos, fecha, vamos a realizar esto. Por ejemplo, tipo fecha M, en este caso es el mensual. Procedemos a ver todas las predicciones de las fechas y podemos, bueno, graficar o hacerle imprimir lo que nos predijo. ¿Qué es cada una de estas? Pues en las predicciones siempre va a haber un intervalo superior y un intervalo inferior, que va a ser más o menos donde va a estar la predicción, que es necesario. Y el proceso nos lo facilita. De hecho, es cada columna y él nos salta a hacer, por ejemplo, DS es la fecha, Watt es el valor de la predicción en las fechas correspondientes. El Watt Lower es pues es la predicción con intervalos de confianza que están pues en el lado superior, y lower, que es lo mismo pero en el lado, bueno, al revés, en el lado inferior, y lower en el lado superior. ¿Ok? Entonces, después de haber realizado las predicciones, nosotros utilizamos, pues como más adelante aquí, pues la API nos recibe en esta ruta lo que podemos mandarles desde acá. Nosotros lo que hacemos es archivar en un dato ARC todos estos datos que nos realizó las predicciones. Convertimos esos datos en un tipo JSON con esto, orientación records, tipo datos y en un string. Y procedemos a mandarle como una petición a nuestra API que pues, tenemos que tener desplegada en un entorno virtual. Y nos devuelve un mensaje y lo que se guardó. ¿Ok? En la base de datos se encuentra guardado todo tipo de cosas de las predicciones, y es así como nosotros hacemos las predicciones. En este lado de la API, pues nosotros recibimos estas predicciones y las guardamos en la base de datos y podemos mandarlas, bueno, podemos pedirlas para graficarlas, pero eso se los explica nuestro compañero Acuña. Buenas, mi nombre es Leonardo Acuña y les estaré mostrando cómo está organizado el esquema de nuestro proyecto. Entonces, como ya mi compañero lo había mencionado anteriormente, tenemos un servidor el cual nos sirve para comunicar nuestros datos hacia el cliente, y también con Python, que es donde nosotros realizamos las predicciones con esta biblioteca que se llama Prophet, y manipulamos los datos con pandas y trabajamos con un entorno de desarrollo de Jupyter. Entonces, cuando realizamos las predicciones, se lo enviamos al servidor, el cual se encarga de almacenarlos en la base de datos. Ya una vez almacenado en la base de datos,
lo que tenemos es que creamos un cliente con el framework de Java y de JavaScript que se llama React, que nos permite trabajar con HTML y JavaScript y también un poco CSS para darle estilo a las gráficas. En este caso estaremos utilizando esta librería de React que se llama Lightweight Charts, que nos permite realizar gráficos interactivos para que podamos observar de una mejor manera y más bonita, por decirlo así, los datos de las predicciones que realizamos en Python. Entonces, el cliente, que sería nuestra página web, realizaría una petición GET a nuestro servidor, el cual va a recibir la petición, va a encargarse de buscar la información de la base de datos, devolvérsela en un formato JSON, el cual es el formato estándar para comunicar nuestras dos aplicaciones. Y ya teniendo el JSON, el cliente recibe los datos y ya pasamos directamente a graficar. Entonces vamos directamente a la página. Aquí tenemos la información de los integrantes del grupo con su número de teléfono y toda la cuestión. Entonces vamos directamente a lo que serían las gráficas. Entonces acá vemos que del lado izquierdo contamos con una tabla en el cual vemos el año, el mes y el día. En este caso es una tabla para la inflación. Vemos que acá nos muestra el valor de la inflación que nosotros predecimos, el valor más bajo o el valor más alto. Es decir, estos serían los rangos por los cuales se estaría moviendo la inflación colombiana en este periodo de tiempo. Y acá podemos observar la gráfica, la cual hicimos con la librería anteriormente mencionada, que nos permite realizar estas gráficas de manera interactiva y que sean visualmente agradables. Entonces vemos que del lado de abajo encontramos los años o los meses si nos acercamos y podemos ver cómo se comporta la inflación colombiana a medida del tiempo y también con las previsiones que nosotros estamos realizando, las cuales van desde el mes 09 hasta el primero o hasta el primer mes del año 2024. Entonces podemos observar que la inflación, según la gráfica y nuestras previsiones, va a aumentar en los próximos meses. Del lado derecho, verticalmente, podemos encontrar los valores de la inflación. Seguimos directamente con el desempleo, el mismo esquema. Vamos acá el tiempo o la fecha, el valor del desempleo para dicho momento, el valor más alto y el valor más alto. Estos serían los rangos y acá vemos la gráfica, el cual nos muestra el promedio de desempleo, que sería de 12.22%, y el porcentaje máximo de desempleo y también el porcentaje mínimo. Lo mismo, realizamos las predicciones hasta el mes de enero del año 2024, el día 31. Igualmente, si nos acercamos acá podemos ver la información del desempleo según su mes y según su año. Seguimos con el PIB, Producto Interno Bruto. Para todas las previsiones manejamos el mismo esquema, que serían tablas con la información de los datos y su respectiva gráfica. Como acá el mes, año, el PIB, el valor más alto y el valor más bajo. Estos serían los rangos por los cuales estaría moviendo el valor del PIB según nuestras predicciones. Entonces vemos acá el comportamiento del PIB de manera interactiva. Tenemos una gráfica y acá nos muestran los valores del lado derecho. Igualmente podemos acercarnos y observar los valores por año. En este caso, debido a que el PIB se
actualiza cada año. Y por último, contamos con la deuda estándar colombiana, el cual podemos observar acá la de color azul en la gráfica, la deuda total de color verde, la deuda interna y por último de color morado la deuda externa colombiana. Y acá podemos observar también los valores de dicha predicción, acá el valor de la deuda externa, la deuda interna y la deuda total. Serían nuestras predicciones para este tipo de variables.